Bueno, ahora sí les voy a explicar en qué consiste la actividad esta semana. Entonces, yo ya a ustedes les mandé las guías el domingo. Aquí en esta guía aparece pues unas actividades. Les pido el favor de que esta semana solamente hagan la actividad número uno, porque esta es la semana uno. Entonces, para poder hacer esa actividad de la semana número uno, yo como les expliqué anteriormente, haciéndoles la inducción, la actividad número uno es una exploración de los conceptos, no es como tal un análisis matemático todavía, es una exploración conceptual de qué, de la bibliografía. Entonces aquí en la actividad número uno, que es la que tiene que hacer esta semana y se realiza con anterior a la lectura uno, 2, 3, conforme ella realiza lo siguiente. Entonces, tienen que leer la lectura uno, 2 y 3. ¿Dónde está la lectura uno, 2 y 3? En la bibliografía. Entonces nos vamos a la bibliografía. Aquí en la bibliografía aparece como en un inicio la velocidad. Entonces, en esta guía, nosotros en la clase pasada pues estuvimos hablando de la velocidad, de la aceleración, pero aquí ya hago como un estudio un poquito más profundo de lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Entonces les pido a ustedes el favor de que realicen la lectura. Miren, son una, dos, tres, cuatro páginas, cinco páginas, 6 páginas, ¿listo? Ahorita yo igual les voy a explicar a grandes rasgos qué es. No les voy a explicar todavía los ejercicios, les queda como ustedes pendientes de tarea que revisen muy bien esa partecita, porque esa partecita la vamos a ver la próxima clase. Pero entonces yo ahorita ya la parte conceptual se las voy a explicar. Los ejercicios los voy a explicar en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es la velocidad? Mm, la velocidad se define como el cambio de posición de un objeto en el tiempo. ¿Listo? Esa velocidad nosotros la podemos medir aquí aparece. La velocidad se puede medir en kilómetros por hora. La velocidad también se puede medir en metros por segundo, centímetros por segundo, millas por hora, etc. Pero de esa velocidad tenemos dos tipos de velocidad. Hay una velocidad que se llama la velocidad media y hay otra velocidad que se llama la velocidad instantánea. Entonces, en esta lectura, lo que más quiero hacerles es como la diferenciación entre los dos tipos de velocidad. La velocidad media es una velocidad en promedio que yo puedo sacar. Por ejemplo, yo puedo ir en un carro, entonces un carro o el movimiento que yo tengo en general en el transcurso del día son movimientos que cambian mucho. Entonces yo puedo decir, esa velocidad media me permite saber más o menos cómo se mueve el objeto. Se le llama velocidad media o velocidad promedio. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mamá, yo voy en un bus, en Transmilenio, mi mamá me llama y me dice, ay, ¿dónde estás? Estoy en tal parte. Ay, ¿a qué hora llega? Entonces yo más o menos le puedo decir, puedo llegar a tal hora, porque ya más o menos sé más o menos a qué velocidad va el carro. Entonces, esa velocidad me permite hacer una aproximación a mí del movimiento del objeto y decir más o menos a cuánto se mueve. Para poderla encontrar, entonces yo utilizo aquí esta fórmula que está acá. Si el movimiento es horizontal, horizontalmente en el plano cartesiano está la letra X. Entonces, horizontalmente en el plano cartesiano, yo represento cuando el movimiento es horizontal, acuérdense que es así, esto es horizontal y esto es vertical. Entonces, horizontalmente en el plano cartesiano yo represento con la letra X y verticalmente yo represento con la letra Y. Entonces, la velocidad media yo la puedo encontrar aquí, ya vamos a meter la matemática, como el cambio de posición. Cuando ustedes vean este triangulito, ese triangulito significa cambio de posición. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto cambia la posición? Significa cambio, y como está al pie de la X, que la X representa la posición, simboliza cambio de posición. Entonces, para encontrar la velocidad, yo divido el cambio de posición entre el tiempo, que voy a aumentar el zoom de la página porque casi no se alcanza a ver. Entonces, aquí voy a aumentar el zoom. Entonces, aquí hay un triangulito, un x2 menos x1. Cuando yo quiero encontrar un cambio, yo el cambio lo puedo encontrar restando una posición final menos una posición inicial o un x2 menos x1. ¿Listo? Como les dije, las unidades del vector velocidad pueden ser los metros por segundo, los centímetros por segundo, las millas por hora, los pies por segundo. Siempre va a haber una unidad de longitud, que es la posición, dividida entre una unidad de tiempo. Entonces, esta formulita que está aquí me permite encontrar Esta formulita que está aquí arriba me permite encontrar la velocidad media, que es el promedio de la velocidad, más o menos cuál es la velocidad del objeto.
Hay otro tipo, aquí ya viene un ejemplo numérico que me voy a detener la próxima clase en él. Ya hay otra velocidad que se llama la velocidad instantánea. Aquí, esta fórmula de velocidad media yo la puedo aplicar en cualquier movimiento porque me dice más o menos cómo se mueve el objeto. Puede ser movimiento variado, uniforme, rectilíneo, uniformemente variado, se la puedo aplicar a cualquier movimiento, siempre y cuando conozca el cambio de posición y el tiempo. La otra velocidad es la velocidad instantánea. Esa sí es una velocidad exacta, en un momento específico del objeto. Esa es la que marca un velocímetro, o un tacómetro, que también se le llama tacómetro, la que me mide con el radar en el semáforo, la que me mide el policía cuando me apunta al carro. Esa es una velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea yo la puedo hallar o con los dispositivos o la puedo hallar con unas fórmulas. Pero entonces, cada movimiento tiene una fórmula específica. Entonces aquí, esta es la fórmula general que escribe la velocidad instantánea. ¿Listo? Pero esa fórmula que está ahí no la puedo aplicar tal cual está ahí, porque hallar el cambio de posición o hallar el cambio en el tiempo en unos movimientos que son variados o en unos movimientos que son uniformemente, perdón, que son, sobre todo los variados, es muy difícil saber cómo es ese cambio de posición. Entonces, esta fórmula como tal es una fórmula general, pero no es aplicable directamente. Aquí aparecen ya las fórmulas específicas para cada tipo de movimiento. Para el movimiento uniforme yo puedo aplicar esta fórmula que está aquí. Y para el movimiento uniformemente variado puedo aplicar esta. Entonces, hay unas fórmulas para el movimiento uniforme, hay unas fórmulas para el movimiento uniformemente variado. No hay una fórmula para hallar la velocidad en un movimiento variado a secas. Solo hay para el uniforme y para el uniformemente variado. Por eso era importante la actividad de la clase pasada que ustedes aprendieran a identificar qué tipo de movimiento era. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un movimiento uniforme, utilizo esta fórmula que está aquí. Si tengo un movimiento uniformemente variado, utilizo esta fórmula que está acá. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia en las letras. Esta letra para la velocidad instantánea es una letra V minúscula, mientras que la velocidad media simboliza con una letra V pero con una rayita arriba. Esa rayita arriba viene como en honor a la matemática. Cuando nosotros representamos un promedio se escribe la letra X con una rayita arriba. Entonces, de igual manera, la velocidad media se va a escribir con una rayita arriba. En las fórmulas, visualmente sería la diferencia en la letra V de velocidad media y de velocidad instantánea. Entonces, para la velocidad media tengo una fórmula y esa fórmula se aplica para cualquier movimiento. Para la velocidad instantánea tengo una fórmula para cada tipo de movimiento. Los únicos movimientos que puedo predecir mediante fórmulas son el uniforme y el uniformemente variado. Y ya después en la guía aparece un ejemplo. Luego empiezo a hablar de la aceleración. ¿Qué es la aceleración o cómo se entiende la aceleración? La aceleración es el cambio en la velocidad respecto al cambio en el tiempo. Yo por lo general ese cambio en el tiempo no lo utilizo, sino que utilizo solamente la letra T, porque esa letra T representa el tiempo empleado en realizar un movimiento. Entonces, por lo general no me van a encontrar siempre el triangulito, sino que ya cuando hago los reemplazos los hago solo con la letra T en la fórmula. Al igual que en la velocidad, existe una aceleración media y una aceleración instantánea. Las unidades de aceleración son, si se dan cuenta, arriba hay unidades de velocidad. Voy a poner aquí un espacio para deducirle las unidades. Entonces, como la aceleración es igual a la velocidad media perdón, al cambio de la velocidad respecto al cambio en el tiempo, entonces las unidades de aceleración serán las unidades de velocidad, por ejemplo, metros sobre segundo, sobre las unidades de tiempo, que son segundos. Entonces, tengo metros por segundo, voy a convertirlos en una fracción bien organizadita sobre segundos. Para poder operar cualquier fracción, yo puedo colocar los números enteros sobre 1, producto de medios, producto de extremos. Aquí las unidades de aceleración me quedarían metro por 1 da metros, segundo por segundo da segundos al cuadrado. Estos metros quedan arriba, estos segundos quedan abajo. Las unidades de aceleración siempre van a ser una unidad de longitud dividida entre una unidad de tiempo al cuadrado. No es que exista el tiempo cuadrado. Lo que quiere decir estas unidades de aceleración es que, por ejemplo, el objeto cambia su velocidad tantos metros por segundo cada segundo. Pero entonces, para simplificar y no colocar metros por segundo sobre segundo, colocamos metros sobre segundos al cuadrado. Pasamos a hablar de la aceleración media. Así como tenemos una fórmula para hallar la velocidad media y una fórmula para hallar la aceleración media. La aceleración media es una aceleración más o menos que me da
como una idea de cuál fue el cambio de velocidad del objeto. Estas son las fórmulas para hallar la aceleración media. Igual que en la velocidad media, la aceleración media se representa con una letra A y una lineecita arriba. Perdón, se representa con una lineecita arriba. Ese es el símbolo de aceleración media, estas son las unidades, entonces aquí tenemos cambio de velocidad respecto al tiempo, pero entonces ya sabemos que el cambio en el tiempo yo lo represento solamente con la letra T. Y para hallar un cambio de velocidad, tengo que restar un valor menos otro valor, un valor final menos un valor inicial o un valor 2 menos un valor 1. Esas fórmulas como tal ya las vamos a analizar en la siguiente clase donde vamos a hacer más profundización en la parte de matemática. Para la aceleración instantánea yo también la puedo encontrar. Yo no conozco un dispositivo que me permita hallar la aceleración instantánea, de pronto existe, pero yo no lo conozco. Pero yo sí puedo hallar esa aceleración instantánea mediante fórmulas. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen las fórmulas para el movimiento uniformemente acelerado. Solamente tengo fórmulas para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en el movimiento uniforme, si ustedes se dan cuenta en el movimiento uniforme, la velocidad es la misma, es decir, la velocidad no cambia. En el movimiento uniforme, que es a secas, la aceleración vale 0. Entonces, como la aceleración vale 0, pues no necesito hacer una fórmula, ya sé que la aceleración vale 0. ¿Listo? Entonces, la aceleración instantánea es la aceleración de un objeto en un momento determinado, mientras que la aceleración media es una aceleración más o menos que me da una idea de cuál fue el movimiento del objeto. Esa es la diferencia en general entre medio e instantáneo, ya sea entre la velocidad o la aceleración. Ahora, aquí tiene otro ejercicio. Listo, entonces aquí está el resumen. Entonces, en el movimiento variado, yo solamente puedo hallar la aceleración media y la velocidad media. Ahí no puedo hallar ni aceleración instantánea ni velocidad instantánea con fórmulas, solamente lo puedo hallar mediante un dispositivo. ¿Listo? Un instrumento de medición. Entonces, en el movimiento variado yo solamente voy a hallar una aproximación. En el movimiento uniforme, yo puedo hallar la velocidad media también y también en el movimiento uniformemente acelerado, porque me dan más o menos una idea de cuál es la velocidad o cuál es la aceleración. Sin embargo, en el movimiento uniforme hay unas fórmulas específicas que me permiten hallar la velocidad exacta del objeto, la velocidad instantánea. Coincidencialmente, la fórmula de velocidad media para el movimiento uniforme es la misma que para la velocidad instantánea, que es cambio de posición respecto al tiempo. La aceleración media, pues como es cambio de posición, cambio de velocidad en el tiempo, pues ya sabemos que simplemente es cero, entonces no es necesario utilizar una fórmula de aceleración para el movimiento uniforme ni de aceleración media, porque ya sabemos que la aceleración vale cero. Mientras que en el movimiento variado, entonces sí puedo utilizar la fórmula de la velocidad media, que es cambio de posición respecto al tiempo, y hay otra que me permite hallar la velocidad instantánea, que es aceleración por tiempo más velocidad inicial. En el movimiento uniformemente variado, la fórmula de aceleración media es igual a la fórmula de la aceleración instantánea. Entonces, recapitulo. Movimiento variado, solamente le puedo hallar la velocidad media y la velocidad, la aceleración media. Solamente puedo hallar aproximaciones porque es un movimiento que cambia, es muy difícil de predecir. En el movimiento uniforme, puedo hallar la aceleración mediante una fórmula, pero no es necesario. La aceleración simplemente vale 0. Y en este movimiento, la fórmula de velocidad media es la misma que de la velocidad instantánea. Entonces, puedo hallar la velocidad media, puedo hallar la velocidad instantánea y es la misma fórmula. En el movimiento uniformemente acelerado, entonces, también puedo hallar aceleración media, aceleración instantánea, velocidad instantánea. Aquí resulta que hay una fórmula diferente para velocidad media. Miren que esta es la fórmula de la velocidad media y esta es la fórmula de la velocidad instantánea. En ese movimiento las fórmulas sí cambian, entonces toca tener cuidado porque las fórmulas de velocidad media y velocidad instantánea son diferentes. Y acá finalmente la fórmula de la aceleración media es igual a la fórmula de la aceleración instantánea para el movimiento uniformemente variado. Eso con relación a las fórmulas. Entonces ya hemos identificado y hemos estado viendo que hay hay diferentes tipos de movimiento por la forma, pero de acuerdo a la velocidad y al cambio de la velocidad hay 3 movimientos: el variado, el uniforme y el uniformemente variado. El variado cambia y yo no lo puedo predecir. El uniforme, la velocidad es constante. En el uniformemente variado, la aceleración es una constante, lo que hace que la velocidad cambie de forma uniforme. ¿Listo?
Entonces aquí ya empezamos a hacer es un análisis gráfico de ese movimiento uniforme. Entonces en el movimiento uniforme se caracteriza ¿por qué? Porque la velocidad del objeto cambia, perdón, en el movimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad no cambia. Es decir, que el objeto, mire, de aquí a acá hay un segundo, de aquí a acá hay un segundo, de aquí a acá hay un segundo. Entonces, el cambio de la posición del objeto siempre va a ser la misma. Este, creo que es un puma, este guepardo, se mueve a 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de él. Y es una velocidad constante. Visualmente, cuando yo lo represento en un plano cartesiano, ¿eso cómo se ve? Entonces aquí hay un ejemplo, les pido que lo lean ya con más detenimiento, que ustedes realicen la lectura. Un ciclista parte de un punto, entonces se le hace la siguiente gráfica. Al final, al realizar la construcción de esa gráfica, por ejemplo acá, si yo represento posición contra tiempo, entonces 0, 1, 2, 3, 4, aparece 2, 7, 12, 17 y 22. Si ustedes se dan cuenta, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 5 y de aquí a aquí hay 5. Fue aumentando de 5 en 5. Entonces, a los 0 segundos era 2, al segundo era 7, a los 2 segundos era 12, a los 3 segundos era 17 y a los 4 segundos era 22. Cuando yo represento la posición contra el tiempo, hago la gráfica de posición contra tiempo en un movimiento uniforme, yo voy a obtener una línea en diagonal. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, aquí, entre aquí y aquí pasó un segundo, de aquí a aquí pasó un segundo, siempre pasó un segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de este objeto? 5 metros por segundo. Ah, entonces cuando yo vaya a hacer la representación, a los 0 segundos, ¿cuál era la velocidad? 5. A los 2, 5. A los 4, 5. La velocidad siempre va a ser la misma. Entonces yo aquí voy a encontrar una línea recta horizontal. ¿Listo? Cuando yo represento visualmente el movimiento, un movimiento uniforme, en la gráfica de posición contra tiempo me da una diagonal. Y en la gráfica de velocidad contra tiempo me da una línea recta horizontal. ¿Cuándo? Siempre. De pronto la línea es un poquito más inclinada, la línea está más arriba, más abajo, pero en general siempre va a ser de esa manera. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo son las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Entonces aquí nos hacen también pues un ejemplo, nos dan una tabla de posición contratiempo, velocidad contratiempo, a partir de la cual se construyen estas dos gráficas. Siempre la gráfica de posición contratiempo en un movimiento uniformemente variado nos va a dar una curva, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Y la gráfica de velocidad contratiempo nos va a dar una línea recta en diagonal, siempre. Entonces, en la posición contratiempo, en un movimiento uniformemente variado, nos va a dar una curva que va hacia abajo o una curva que va hacia arriba. Y en el movimiento, ese mismo movimiento me va a dar para la gráfica de velocidad contratiempo una línea en diagonal. Esa línea en diagonal puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Aquí también. Entonces, esta línea que está aquí puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿Listo? Eso sería pues a grandes rasgos. Ah, finalmente, como la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es que no cambia, entonces vamos a tener una línea recta horizontal, la gráfica de aceleración contra tiempo. Luego en la guía pues viene la matriz de evaluación, esta es la matriz con la que les voy a evaluar al final de año, pero entonces como para que ustedes vayan teniendo en cuenta los criterios. La actividad esta semana. ¿Qué es lo que tienen que hacer esta semana? Entonces aquí me devuelvo. En la actividad de esta semana, ustedes tienen que, primero, actividad de esta semana, listo. Entonces, tienen que analizar esta gráfica. Yo voy a coger aquí una gráfica de internet para podérselas ayudar a analizar y que la tengan como ejemplo ustedes para analizar, para poder hacer la tarea. Se me lo perdí. ¿Listo? Listo. Entonces aquí voy a sacar una gráfica al azar. Escojo, voy a escoger esta.
Voy a escoger esta gráfica que está aquí. La voy a copiar para poderla rayar. Bueno, entonces ustedes aquí. Primero, el primer punto es, ¿qué diferencia la velocidad media instantánea? Entonces ustedes tienen que escribir esa diferencia. Es posible aplicar la fórmula de aceleración instantánea a cualquier tipo de movimiento rectilíneo para predecirlo. Aquí les pido el favor que no solamente es decir sí o no, sino por qué, ¿vale? Ahora sí, la siguiente pregunta que es el análisis de gráfica. Entonces, para poder saber eso, entonces aquí yo tengo un ejemplo, yo no les voy a hacer la tarea a ustedes, sino que les voy a hacer este análisis de esta gráfica. Esta es una gráfica de posición contra tiempo. Entonces, aquí, esta gráfica es una gráfica de posición contra tiempo. En un movimiento uniforme, la gráfica de posición contra tiempo da una línea recta. Entonces, miren que aquí el movimiento fue uniforme, de aquí a aquí el movimiento fue uniforme, de aquí a aquí el movimiento fue uniforme, y aquí aparece una línea recta horizontal que dice que desde los 60 hasta los 80 la posición fue 400. ¿Qué quiere decir? Que el objeto estuvo quieto o que estuvo en reposo. ¿Listo? Entonces yo con la gráfica me puedo dar cuenta de qué tipo de movimiento es. Si ustedes en la gráfica de posición contratiempo llegan a obtener una línea por este estilo, este movimiento entonces sería un movimiento uniformemente variado. Si encuentran una curva en la gráfica de posición por contratiempo, sería un movimiento uniformemente variado. Algo adicional, cuando la lineecita va hacia arriba, el objeto tiene una velocidad negativa. Cuando aquí voy a cambiarlo porque parece velocidad media. La velocidad es negativa. Cuando la línea va hacia abajo, hacia arriba la velocidad es positiva, aquí va hacia arriba. Cuando va hacia abajo, la velocidad es negativa. Cuando va hacia arriba, la velocidad es positiva. Y cuando hay una línea recta horizontal, como el objeto está quieto, entonces decimos que la velocidad es cero. ¿Listo? Esos son los tips que me ayudan a evaluar la gráfica de posición contra tiempo. Lo mismo, si aquí la gráfica, cuando es un movimiento uniforme, la recta va hacia abajo, la gráfica va hacia abajo, aquí tenemos una velocidad negativa. Si la curva fuera hacia arriba, entonces tendríamos una velocidad positiva. Cuando hay hacia abajo es negativo, cuando es hacia arriba la inclinación es positiva. Ahora voy a ver si encuentro aquí dentro de las gráficas una de velocidad que me permite analizar. Por ejemplo, aquí. Yo he visto una gráfica. Aquí, miren, por ejemplo, esta gráfica dice distancia contra tiempo, que también es muy similar a la de posición contra tiempo. Si esta fuera posición, este es tiempo, este movimiento sería un movimiento uniformemente variado. Quería una fórmula de velocidad. A ver si encontramos una fórmula de velocidad contra tiempo, una gráfica. Listo. Tenemos esta gráfica que está aquí. Y vamos a analizar esta gráfica acá. Entonces, lo otro finalmente acá, para decirles, entonces aquí. Listo, aquí entonces la velocidad sería 0, listo. Y voy a pegar la otra gráfica. Entonces, esta gráfica entonces es una gráfica de velocidad contra tiempo. Como esta línea va en diagonal, cuando una línea va en diagonal, es un movimiento uniformemente variado. Entonces aquí tenemos movimiento uniformemente variado, aquí tenemos movimiento uniformemente variado y aquí también tendríamos un movimiento uniformemente variado. Cuando la línea nos da horizontal en la gráfica de velocidad contra tiempo es movimiento uniforme. Entonces aquí desde los 4 hasta los 6 segundos fue uniforme. Desde los 9 hasta los 10 también fue un movimiento uniforme, mientras que desde los 10 hasta los 12 es un movimiento uniformemente variado. ¿Dónde es cero la velocidad? La velocidad es cero en este punto y en este punto, porque si se dan cuenta, esta línea vertical ilustra la velocidad. Aquí está el 2, aquí está el 1, aquí está el 0. Entonces, en ese momento se supone que el objeto está con velocidad igual a 0. A partir de este momento, entonces ya ustedes lo que tienen que hacer es su gráfica, es solucionar su actividad. ¿En qué tramo el carro estuvo en reposo? Entonces, decimos que el carro estuvo en reposo. Reposo es cuando está quieto, ¿listo? Cuando la velocidad es 0. La gráfica que tienen que analizar ustedes es una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, acá tienen que mirar dónde la velocidad es 0, ¿listo? En el segundo punto, en que el tramo de tiempo específico, el carro tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Recuerden que movimiento uniformemente acelerado se utiliza como sinónimo de movimiento uniformemente variado.
Entonces, las dos formas de decirlo están bien. Entonces recuerden que en una gráfica de velocidad contra tiempo, el movimiento es uniformemente variado o acelerado cuando la línea está en diagonal. Si les hubiera preguntado, por ejemplo, dónde el movimiento es uniforme, sería donde sea horizontal. Entonces yo ya los dejo con la realización de la actividad, soluciono las preguntas a partir de este momento, lo que necesiten. Recuerden que yo siempre dejo el Teams abierto, tanto, no muestro la cara, pero yo estoy acá, entonces yo los escucho y cualquier cosa que ustedes me pregunten, pues se las voy a ir, se las voy a ir solucionando.